Buenas tardes, bienvenidos al tiempo de abrir la Biblia en medio de la tarde, o a la noche, o en cualquier momento que este programa sea visto, para que pueda realmente servir como me sirve a mí para tratar de afianzarnos, de crecer, de mejorar en la lectura comprensiva, ¿sí? Buscando, y en este tiempo que estamos trabajando un poco sobre el libro de Isaías, de revalorizando la hermosura de estos textos, ¿sí? Que podrían, estamos leyendo la mayor parte en textos muy fuertes que Dios le estaba dando a Isaías. Cada vez más valoro al profeta Isaías, porque cuando uno lee solamente del capítulo 40 en adelante, tiene ahí algunos de los pasajes más, no sé si decir más importantes, pero muy fuertes, muy consoladores, muy de palabra maravillosa. Esta primera parte es la parte dura que le tocó al profeta Isaías, cuando leíamos ayer que lo mandó Dios a estar descalzo y semidesnudo como una profecía viviente, o sea que él tuvo que hablar, tuvo que escribir y hasta tuvo que actuar para mostrar las cosas que Dios estaba clamando y llamando a la gente para que le prestara atención. Ahí está que Dios le prestara atención. Bueno, leímos hasta el capítulo 21 y ahora vamos a entrar, dos más tenemos, y vamos a entrar en una parte que se lo llama el Apocalipsis de Isaías, ¿sí? Donde está hablando de un juicio universal que Isaías, como dijimos ya varias veces, no debía tener ni idea de qué era eso que el Señor le estaba haciendo decir. Pero bueno, mientras tanto vamos hablando a lo que llegamos en el día de hoy, que también es muy interesante, y que si lo pensamos, si aparte tenemos una Biblia de estudio que en la introducción nos dé un poco una pista de los momentos y del bosquejo que tiene este libro tan extraordinario, nos puede sorprender, porque viene ahora una profecía contra Jerusalén, y todavía lo que hemos estado viendo de profecías eran contra Israel del norte y los países vecinos por el imperio asirio, que estaba ya tocando, que se acercaba, se alejaba, que pasaba hacia Egipto, y como que estaba en el tiempo de la extensión del imperio asirio. Pero ahora de repente, profecía contra Jerusalén, y entonces nosotros sabemos que Jerusalén cayó con el imperio babilónico, que fue el siguiente imperio, que se tragó a Siria primero y después tomó todos los territorios que habían tomado los asirios. Pero bueno, en lo que vamos entendiendo, acá el profeta recibe una profecía, el Señor le dice que hable contra Jerusalén, y él obedece, escribe, habla, y vamos a encontrar, a ver, algunas cosas que podamos encontrar. En primer lugar, estamos buscando entender el vocabulario, las ideas, las formas, estos recursos que hemos llamado figuras literarias, porque nos van a permitir entender un poco más las ideas y las imágenes con las cuales el Señor comunicó su mensaje. Ya hemos dicho que no lo dice así en 4 palabras, hay unas, y lo hemos llamado como una cámara que recorre de repente una escena que el Señor quiere comunicar de una manera muy gráfica. Nunca usé la palabra gráfica, ¿sí? Como si pero esto es ahora que estamos llenos de tantos videos, que nos hace ver, que nos hace entender a dónde el Señor está apuntando y qué le está comunicando a su profeta.
capítulo 22. Acá empezamos con una escena, otra vez, contra Jerusalén. Dice, profecía contra el Valle de la Visión. ¿Sí? Acá el comentarista de mi Biblia dice que posiblemente sea los lugares donde los profetas recibían visiones, pero no se sabe. No se sabe como un lugar, más bien es un lugar simbólico, ¿no? Llamar el Valle de la Visión, donde se recibía la palabra de Dios. Y acá, bueno, las formas. ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa? No les hace acordar de nada. Ahora que has subido a las azoteas, ciudad llena de disturbios, de tumultos y parrandas. Bueno, estaba hablando de Jerusalén. Tus víctimas no cayeron a filo de espada ni murieron en batalla. Todos tus jefes huyeron juntos, pero fueron capturados sin haber disparado el arco. Todos tus prisioneros fueron capturados mientras trataban de huir. Y la comprensión de esto históricamente, que Isaías no llegó a vivir de manera que él estaba recibiendo profecía y estaba profetizando para unos cuantos años después, era cuando el rey Sedequías, el último en la caída de Jerusalén por los babilonios, huyó y ahí nomás a los pocos kilómetros lo capturaron. Y fue terrible el fin de Sedequías. Y ahora leí del 1 al 3. Y en el 4, por eso insisto tanto en la lectura cuidadosa para entender, dice, por eso dije, apártense de mí, déjenme llorar amargamente. ¿Quién lo dice? Lo anterior está Dios hablando, ¿qué te pasa? Fuiste así, ciudad pervertida, ¿no? Ciudad de tumultos y parrandas. Y después dice, por eso dije, y ese es el Señor que está hablando también, porque me di cuenta por esto. Apártense de mí, déjenme llorar amargamente, no insistan en consolarme. La hija de mi pueblo ha sido destruida. Digo siempre lo mismo, pero si yo lo leo de corrido y lo tomo, qué bonito, lo que no entiendo. Esta es una fotografía, por decirlo de alguna manera, de un Dios que llora por eso que acaba de anunciar, que van a huir, que la ciudad va a ser destruida, y acá la llama la hija de mi pueblo. ¿Sí? Jerusalén era para el Señor la hija de su pueblo, y Dios está llorando. Por eso, lo que insistimos siempre, que entendamos al Dios que está dando estas profecías, lleno de dolor. Seguimos, ¿qué más tengo acá? Sigo leyendo porque tenemos algunas cosas que encontramos. El Señor Todopoderoso, acá habla el profeta, ha decretado un día de pánico, un día de humillación y desconcierto en el Valle de la Visión, un día para derribar muros y para clamar a las montañas. Montado en sus carros de combate, Elam toca la aljaba, Kir saca el escudo a relucir. Aparentemente son ciudades del Imperio Babilónico, o sea que no hay dudas de que esta profecía apunta al Imperio Babilónico. Llenos de carros de combate están tus valles preferidos, apostados a la puerta están los jinetes. Judá se ha quedado indefensa. De manera que ya nos habló de Jerusalén, ya nos está profecía más allá de la muerte de Isaías. Si no entendía muchas de las cosas que estaba profetizando Isaías, acá menos. Pero acá es para que se diera cuenta que también Judá iba a caer y también Jerusalén iba a caer. Pero encontré una frase que me hizo detenerme, como lo que le pasa a uno con la lectura cuidadosa, tratando de lo poco que uno puede entender esto. Dice, están tus valles preferidos. Y si el Valle de la Visión era los lugares donde profetas como Isaías recibían visión de Dios, los valles preferidos
eran los valles que estaban rodeando a Jerusalén. Entre ellos, el valle, el arroyo del Cedrón, el valle del Cedrón, donde Jesús iba a orar, donde pasó la última noche. Porque siempre hemos escuchado el Monte de los Olivos, pero Juan cuenta que Jesús cruzó creo que dice el arroyo de Cedrón, ¿eh? Y ahí estaba también, era parte, es toda una zona de colinas, de manera que había un arroyo, había colina, había un valle. Por todos lados hay elementos en el Antiguo Testamento que están hablando ya de Jesús. Así que llenos de carros de combate están tus valles preferidos, apostados a la puerta están los jinetes, Judá ha quedado indefensa. Sigo un poco más donde habla toda de la destrucción, ¿eh? Dice, vieron que en la ciudad de David, estoy leyendo el 9, había muchas brechas. En el estante interior guardaron agua, contaron las casas de Jerusalén y derribaron algunas para reforzar el muro. Todo, hasta con detalle. Y del 12 al 14, ¿sí? Acá hay una descripción también para prestar atención. En aquel día el Señor Todopoderoso, bien, la firmeza del profeta en marcar quién está hablando. El Señor Todopoderoso los llamó a llorar y lamentarse, a raparse la cabeza y a hacer duelo por lo que se venía. Pero miren, versículo 13, miren, hay gozo y alegría, se sacrifican vacas, se matan ovejas, se come carne y se bebe vino, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Les suena ese versículo? El apóstol Pablo lo mencionó en 1 Corintios 15. Lo busqué acá en la referencia, y en la referencia nos lleva a dónde está. Miren lo que era el contexto de esa frase, porque esa frase, claro, no nos preocupemos por el mañana, comamos y bebemos, total, pero lo estaba diciendo Dios acá en el contexto de que les decía a los judíos, a los de Judá, que iba a venir sobre ellos este castigo, y ellos estaban como si nada pasara, y ya tenían a los babilonios ahí, en las puertas de la ciudad. Esto pasó en el 586-87. Quizás debe haber habido otros intentos, pero de todas maneras, insisto, me impresiona. Isaías estaba recibiendo esto y él iba a morir antes, mucho antes. Bueno, aquí hay después tenemos que seguir, cada uno lea los capítulos enteros, todo como una historia contada, ¿no? Que Dios le dice a un mayordomo, que lo va a poner a cargo, pero después lo va a desechar. Y después en el 20 dice, llamaré a mi siervo Eliaquim, lo pondré túnica, le colocaré tu cinto, le daré autoridad, como para que esté a cargo en ese momento. Y ahí hay algunas frases que después están mencionadas en el Apocalipsis, sobre sus hombros, de este hombre, yo le pongo mayordomo, encargado, sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David, la llave del reino. Jesús también le habló de eso a Pedro. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo, lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Habló eso Jesús con sus discípulos. Como a una estaca, lo clavaré en un lugar firme y será como un trono de honor para la dinastía de su padre. Pero después, y con esto termina el capítulo 22, en aquel día, siempre los profetas están en aquel día, ¿sí? Y en aquel día es eso que está lejos, pero que ya Dios está alertando. Dice, en aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, cederá la estaca clavada en el lugar firme, será arrancada de raíz y se vendrá abajo, con la carga que colgaba de ella. El Señor mismo lo ha dicho. Figura del lenguaje. Se está refiriendo a aquello que estaba seguro, firme, como una estaca, todo se iba a venir abajo.
De manera que la riqueza de vocabulario que hay en todos estos pasajes proféticos es muy fuerte, y cuando la desentrañamos, llegamos un poco más a su significado. Versículo 23, y acá aparece Tiro. Hoy sería bueno tener un mapita del imperio babilónico, en algún momento, y después recopilamos hasta dónde vamos a llegar. Profecía contra Tiro. Tiro, una de las grandes ciudades de la costa del Mediterráneo. Hay todo lo que dice de Tiro. Giman, barcos de Tarsis. Tarsis se cree que es ciudad de España, en la punta del Mediterráneo, ¿sí? Donde el Mediterráneo se junta con el Océano Atlántico. Eso quiere decir que las naves de Tiro iban por todo el mar Mediterráneo, eran los comerciantes ricos. Bueno, giman barcos de Tarsis porque destruidas están su casa y su puerto. Desde la tierra de Chipre les ha llegado la noticia. Chipre, la isla que está ahí, que es un país que está cerca de las costas donde está Israel, Siria y todos los países. Callen habitantes de la costa, comerciantes de Sidón, la otra gran ciudad que han enriquecido los marinos. Sobre las grandes aguas llegó el grano de Sihor. Tiro se volvió el centro comercial de las naciones. La cosecha del Nilo le aportaba ganancias. Claro, el Mediterráneo, Tiro era un tirón desde Tiro para llegar a Egipto, y para llegar la cosecha del Nilo. Todo lo que saliera del río le aportaba ganancias. Acá está hablando de ricos comerciantes. Avergüénzate, Sidón, fortaleza del mar. Debías haber sido una ciudad, una fortaleza importante, porque el mar ha dicho: no he estado con dolores de parto, ni he dado a luz, no he criado hijos, ni educado hijas. Es como que Sidón solo se dedicó al comercio y a la riqueza, No hubo familia ahí, es lo que podemos entender por lo que hizo. Cuando la noticia llegue a Egipto, lo que se diga de Tiro los angustiará. Estaban cayendo uno tras otro. Fíjense que acá está hablando de Egipto, en África, y está hablando de los dos puertos y prósperos puertos, Tiro y Sidón, que estaban sobre el Mediterráneo. Es decir, aparentemente Tiro era más importante, ¿no? Como un centro marítimo comercial, y del 6 al 9, acá tenemos la caída. Pasen a Tarsis. Había dicho giman, barcos de Tarsis al principio del pasaje. Estamos en el 6. Pasen a Tarsis, giman, habitantes de la costa. ¿Es esta la ciudad alegre, la ciudad tan antigua cuyos pies la han llevado a establecerse en tierras lejanas? De manera que el comercio había hecho que hubiera sucursales en todas partes. ¿Quién planeó esto contra Tiro? La ciudad que confiere coronas, cuyos comerciantes son príncipes y sus negociantes reconocidos en la tierra. Escucha, lo planeó el Señor Todopoderoso para abatir la altivez de toda gloria y humillar a toda la gente importante de la tierra. Y en el 10 y en el 11 dice: hija de Tarsis, cultiva tu tierra como en el Nilo, porque tu puerto ya no existe. El Señor ha extendido su mano sobre el mar y ha puesto a temblar los reinos y ha ordenado destruir las fortalezas de Canaán. Claro, el pueblo hebreo llegó a Canaán, toda esa, cerca de la costa, por supuesto, es toda una extensa llanura, y ahí estaban Tiro, Sidón, más abajo las ciudades de los filisteos. Y termina el 12 diciendo: virgen violentada, hija de Sidón, no volverás a alegrarte. No sé si en Tiro o en Sidón
leí que el imperio asirio primero había atacado creo que era Tiro, el imperio asirio, esto para los cuales se está siendo alertada. Pero después, en el 300, Alejandro el Griego, Alejandro Magno, terminó de borrar, creo que era la ciudad de Tiro. De manera que los pueblos que se habían corrompido, ya Dios nos mandaba diluvio, que venimos con los oídos el tema del diluvio, ya Dios había prometido que no lo iba a mandar. Pero venían los imperios depredadores e iban terminando con las glorias del mundo antiguo. Bueno, ¿qué más del 22? No, del 23 digo, acá vimos el esplendor que cae, ¿sí? Y por ahí tenemos así como unos llamados He-Man, barcos de Tarsis, porque destruida está su fortaleza. Acá está en el versículo 1, y acabo de leer el versículo 14, y dice: en aquel tiempo Tiro será olvidada durante 70 años, que es lo que vive un rey, pero al cabo de esos 70 años le sucederá a Tiro lo que dice la canción de la prostituta. Tú, prostituta olvidada, toma un arpa y recorre la ciudad, toca lo mejor que puedas y canta muchas canciones para que te recuerden. Acá entonces es donde está alertando que el imperio asirio iba a caer sobre Tiro. 24, y el 24 empieza lo que se llama del 24 al 27 el Apocalipsis de Isaías. Porque el titulito que yo tengo acá es juicio universal, ¿sí? El juicio universal viene acá, que se parece al Apocalipsis que tenemos en la Biblia, y que no se sabe, no debe haber sabido Isaías con todo esto que estaba recibiendo, ¿no? Que no está acá mencionando lugares, ¿no? Ya vemos que ha mencionado hoy, venimos de Jerusalén a Tiro y Sidón, y antes hemos visto a Babilonia, y antes hemos visto a Egipto, de manera que teníamos ahí todos los lugares principales, los más ricos, y por supuesto, no sé si tiene relación, pero pareciera, ¿no? Los más paganos, los más entregados a los placeres. Juicio universal 24. Miren, el Señor arrasa la tierra y la devasta, trastorna su faz y dispersa a sus habitantes. Lo mismo les pasará, y acá vienen las enumeraciones de Isaías. Yo no sé si el Señor le había dicho así, ta. Yo creo que la capacidad literaria de Isaías, que aún en esas cosas tan terribles que Dios le estaba diciendo, él volcaba toda su capacidad. Miren, lo mismo les pasará al sacerdote y al pueblo, al amo y al esclavo, a la señora y a la esclava, al comprador y al vendedor, al prestamista y al prestatario, al acreedor y al deudor. Acá puso toda la sociedad, todas las clases sociales, todo, le va a pasar a todos, dice Dios. La tierra queda totalmente arrasada, saqueada por completo, porque el Señor lo ha dicho. Y acá, miren qué figura, la tierra languidece y se marchita. El mundo, repetición, pasajes paralelos, el mundo se marchita y desfallece. Desfallecen los notables de la tierra. La tierra yace profanada, pisoteada por sus habitantes. Acá está el juicio. Porque han desobedecido las leyes, han violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno. Y siempre Dios recuerda su pacto. Vimos pacto en Noé, vimos pacto en el Sinaí, siempre Dios hizo pacto para que su pueblo siguiera con fidelidad. Y llegamos a ver que el mundo quiere olvidarlo y quiere borrarlo. Bueno, 24. A ver, ¿qué más leemos? Hay unos pasajes
Dice, por eso una maldición consume a la tierra y los culpables son sus habitantes. Por más que estos mensajes fueran dichos con mucha belleza de los versos y todo eso, Dios decía clarito las cosas, ¿eh? La maldición consume a la tierra y los culpables son sus habitantes. Después de todo no venían diluvios ahí, lo que venían eran imperios contra los pueblos, y cuanto más ricos fueran, más apetecibles eran robarles todo lo que tenían. De manera que la maldad del hombre crecía, ¿eh? Y por más que Dios les estaba alertando, igual seguía. Nosotros sabemos al final de todos estos libros cómo va a acabar finalmente Jerusalén también. Pero también va a acabar Babilonia, también acabó el imperio asirio. Muy bien, miren estos versos. Languidece el vino nuevo, desfallece la vid, gimen todos los corazones alegres. Ahora, no sé qué es que languidece el vino, será que nadie lo toma. Si va a haber destrucción, ahí se va a quedar el vino solito. Desfallece la vid, dos versos paralelos ahí. Cesó el ritmo de los tambores, se aplacó el bullicio de los que se divierten, se apagó el júbilo del arpa. Miren qué descripción de cuando viene la tristeza de la guerra, cuando viene la pobreza, cuando ni siquiera se puede cosechar vino. Ya no beben vino mientras cantan, a los borrachos el licor les sabe amargo. Yo creo que gente que no conoce la Biblia, esos que dicen que la desprecian absolutamente porque nunca la han visto, yo creo que si leyeran estos pasajes, aunque sin entenderlos, se quedarían captados por la grandiosidad, aunque no crean en el Dios que está diciendo todas estas cosas, la grandiosidad de estas descripciones. Los directores de cine, ver cómo una cámara parece que va recorriendo y captando, no solo de las personas, sino de la naturaleza toda. La ciudad del caos yace desolada, cerrado está el acceso a toda casa. Clamor hay en las calles porque falta el vino, parece que les era muy importante. Toda alegría se ha extinguido, el júbilo se ha desterrado. Pero de repente, porque dice, el 13 dice, así sucederá en medio de la tierra y entre las naciones. ¿Cómo? Comparación, cuando a golpe se cosechan aceitunas, como cuando se recogen rebuscos después de la vendimia, lo que queda por ahí. Y miren, en el 14 viene aire de esperanza. El remanente eleva su voz y grita de alegría. Desde el occidente aclama la majestad del Señor. Por eso glorifiquen al Señor. En el oriente, el nombre del Señor, Dios de Israel, es la costa del mar. Desde los confines de la tierra oímos cantar, gloria al justo. En medio de tanta destrucción, y se me acaba el tiempo, hay una esperanza, y hay una esperanza si se vuelven al Señor. Siempre Dios dando la posibilidad de esperanza. Bueno, queda un poquitito del 24, lo leemos mañana, y les prometo que en el 25 y en el 26 viene un canto de esperanza. Gracias a Dios porque ha sido muy fuerte todo esto, muy fuerte. Pero vimos a Dios tratando de salvar. Como siempre, Dios tratando de salvar. Muy bien, nos vamos ahora, oramos con vos, seguiremos juntos intercediendo y nos volvemos a encontrar mañana. Que Dios los bendiga.